Bienvenidas, bienvenidos a Diálogo 7. Esta nueva edición que vamos a comenzar hoy en INENI, acompañado de Derviche Film, y nada más y nada menos que tenemos aquí a Emilio Carrillo y Antonio Valle. Así que hoy esta edición vamos a hacerla a tres y la vamos a dedicar al conocimiento del ser. Volvemos a los orígenes. En Diálogo 7 estamos haciendo un recorrido, hemos estado con las religiones, con las filosofías y queríamos adentrarnos en las ciencias, pero la vida nos ha llevado a volver un poco al origen del conocimiento, y del conocimiento nada más y nada menos que del ser con mayúsculas. Y para ello pues hemos podido conciliar hoy a estas personas y esperemos que todo se desarrolle con arreglo a lo que a ustedes les interesa. Lógicamente, como nos gusta siempre en nuestro programa, nos vamos a los orígenes, porque aunque a vosotros os conocerán muchas personas, esperamos también conectar con gente joven, con gente nueva, y vamos a darnos un poco a conocer, ¿no? ¿Qué os ha llevado a vosotros en vuestra vida a interesaros por el conocimiento, y en concreto por ese conocimiento del ser con mayúsculas, más allá del conocimiento de sí mismo? ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo mismo, sin ningún problema. Hombre, responder a esa pregunta, Rafa, no es sencillo, ¿no? Porque normalmente ha sido mi caso, ha sido el caso de mucha gente que conozco. Uno no va enfocando hacia todo lo que conlleva el acercamiento al ser, en sentido amplio. Uno no va enfocando la cámara de la vida hacia ello de una forma programada. Claro. No es algo que tú un día digas, pues a partir de ahora voy a ver si... no es como cuando, no sé, te apuntas a un curso de no sé qué, o dices voy a coleccionar llaveros, y a partir de ahí empieza... No, esto yo digo que acontece. El por qué acontece es muy difícil de explicar. Yo estoy convencido que tiene que ver con lo que es nuestra cadena de vida, es decir, que no es algo que tenga que ver nada más que con lo vivido en esta vida, sino que tiene que ver con la cadena de vida. Nuestra alma va evolucionando en autoconsciencia y bueno, pues cuando vuelve a encarnar ya lleva la famosa lámpara de aceite que habla Jesús en Mateo 25 con el tema de la Virgen Eminencia y la Virgen Lista, ¿no? Esa lámpara de aceite se va llenando y tienes una inclinación. Una inclinación que, por situarlo cronológicamente, yo sí sentí desde mi niñez, de una forma clara, lo recuerdo nítidamente, pero curiosamente, a partir de los 14, 15, 16 años, cuando ya dejo el colegio, accedo a la universidad, ahí hay una especie de despegue, de separación, de meter ese tipo de asuntos que tienen que ver con lo que realmente somos en un cajón y dedicarte a otras cosas. Yo yo sé que el ser humano en nuestra vida se mezclan dos elementos. Hay un elemento que los orientales, o en el ámbito hinduista, se llama el Dharma, que es tu propósito de vida desde el punto de vista de tu evolución espiritual, tu crecimiento, desde el punto de vista de la consciencia. Pero después también, de vida en vida, llevamos lo que en esa misma tradición hindú le llaman el karma, que son relaciones de causa y efecto que vienen de otras vidas y que aparecen en esta. Y tenemos que ser conscientes de que en la vida de cualquiera están esos dos elementos. Yo barrunto que por elementos kármicos, pues a partir de una determinada edad empieza a interesarme por otra serie de asuntos, para vivir una serie de experiencias que tienen su correlato posiblemente en vidas anteriores. Y digo yo que lo haría medio bien, digo yo, o bueno, por lo menos aquello se fue, entre comillas, disolviendo o diluyendo, cuando a partir de una determinada edad, que no fue jovencita, fue ya con 42 años, a partir del año 2000, pues empiezo nuevamente y paulatinamente a interesarme otra vez por este tipo de asuntos. Finalmente hoy día, para mí el que mi atención se centre en el ser, es que es la vida misma. Me sorprendo de mí mismo el tiempo que estuve mirando hacia otro lado, pero lo entiendo porque hay que vivir experiencias y lo entiendo perfectamente. Y ya que tú hablabas de ciencia, aunque hemos vuelto al origen, como tú comentabas en la serie de programas, ahora que hablabas de ciencia, termino diciendo que hoy día, con los científicos de envergadura, pongo un ejemplo, Michio Kaku,
en su libro El hiperespacio, en lo que es la introducción, dice lo que hoy muchos científicos afirman. Dice él, la apariencia no es lo mismo que la esencia. La esencia no es lo mismo que la apariencia. De hecho, si la apariencia y la esencia fueran lo mismo, no necesitaríamos la ciencia. Pero es una perspectiva radicalmente nueva, ¿no?, del hacer científico, y lo que nos está hablando es que en todo, y desde luego en nosotros, en los seres humanos, hay una apariencia, pero hay una esencia. Y mirar hacia el ser es mirar precisamente hacia esa esencia. Nada más y nada menos. Hablar nosotros ahora de nuestra experiencia, ¿verdad? Pues yo la verdad he escuchado a Emilio y la verdad que coincido en gran parte de lo que ha dicho. En mi caso, yo sentía desde niño, tenía un sentimiento aun estando en soledad, tenía un sentimiento de presencia, de no estar solo. Y tenía cierta comunicación a través de mis pensamientos con el Maestro Jesucristo, ¿no? Y siempre sentía esa compañía. Me encantaba estar en soledad porque sentía el refugio, la protección de esa presencia. Lo que pasa es que con el tiempo tú te vas relacionando en el mundo, te vas introduciendo en el mundo y tiendes a compararte. Y en esa comparación me veía raro, una persona solitaria. Y llega un momento en que esa comparación hace que yo me juzgue a mí mismo. Y en ese juicio, pues yo digo, sería mucho más fácil creer en lo que cree la mayoría de la gente. Pero tengo que aceptar que en mi caso no es así. Y a partir de 10, 12 años, pues ese sentimiento de protección y de bienestar que yo tenía en soledad se fue diluyendo, porque me fui sumergiendo en el mundo y el mundo te arrastra. Y hace unos 10 años, pues mi mundo era caótico y el recuerdo de la niña me vino y me hizo sentir de que había algo que todavía seguía vivo ahí y quería resurgir, quería decir, vuelve a tu origen, este no es tu hogar. Yo sentía que el mundo que yo veía no era todo lo que había y no era algo racional, no era racional. Curioso, porque en los tres se da algo muy parecido, porque también de joven yo era bastante místico, y eso que en mi familia, místico entre comillas, como puede ser un niño, ¿no? Pero me gustaba, bueno, ir a la iglesia, mirar las velas, esas cosas que nos gusta cuando nos atraemos hacia la meditación, ¿no? Y tal. Y más que a la oración, o sea, para mí era un encuentro con Dios, y a determinadas, no cualquier sitio, sino algunos espacios donde yo me sentía como más libre, ¿no? ¿Sabes? Como esas primeras iglesias donde se tocaba la guitarra y esas cosas, ¿no? Un poco más populares o alternativas. Y después, lo mismo, yo creo que, y últimamente reflexionando, ¿qué nos pasa, no? ¿No es que será que la vida es un lugar donde venimos a perdernos para volvernos a encontrar? O sea que cuando empezamos a conocernos a nosotros mismos en la adolescencia, parece ser que tenemos que desarrollar eso que llamamos ego, que los psicólogos lo llaman así, o yo, o lo que sea, ¿no? De diversas maneras, depende del paradigma. Pero la vida nos zamarrea. A mí en concreto me hizo entrar en crisis, una buena crisis, precisamente a esa edad propia de las crisis espirituales, sobre los 30, entre los 27 y los 30, que hay personas que sabéis que a los 27 se han ido, ¿no? Bastante gente, Jimi Hendrix, Janis Joplin, muchos más, ¿no? Pues, y volví, ¿no? O sea, volví entonces a tenerme a replantear las cosas. En ese sentido, ¿verdad? Estoy de acuerdo que tú no te enfocas hacia el ser como en un programa de televisión que metemos nosotros, pero sí cuando ocurre algo que te remueve, ¿no? Te metes en el mundo y algo que te haga despertar. Y en ese sentido, lo que parece ser un impedimento, una crisis, se puede convertir en una puerta abierta para entrar en un mundo distinto, ¿no? Para poder entrar en ti.
porque entrar en el mundo en la adolescencia es abrirse hacia afuera, ¿no? Tienes que construirte tu carrera, tu puesto de trabajo, etc. Aunque ahora hablar de esto, la verdad que es un poco, ¿no? Con lo que estamos pasando ahora, que hay muchos jóvenes que les está costando mucho entrar en ese mundo, ¿no? Por todo lo que es convulso. Y quizás eso nos da oportunidad para centrarnos en conocernos primero a nosotros mismos, ¿no? Sí, claro. Y después ya ir abriéndonos, ¿no? Entonces, el ego y qué otros retos tenemos que nos hacen dificultarnos el poder tener una continuidad desde esa niñez donde sí estamos todavía cercanos a Dios, a poder después considerar de nuevo y reconsiderar el camino, qué es lo que pasa, qué retos tenemos en el mundo. Yo reafirmaría, Rafa, lo que compartía en mi primera intervención sobre que nuestra alma tiene un recorrido y cada vez que encarnamos ese recorrido lo llevamos ya acumulado. Hayamos avanzado poco, hayamos avanzado mucho en ese sendero de autoconsciencia, lo llevamos acumulado. Para mí es evidente que conforme el alma haya avanzado más en autoconsciencia, en la cadena de vida, pues se facilita este recuerdo de lo que realmente somos y esta orientación hacia el ser que tú has planteado como elemento de análisis. Una vez que estamos aquí, el recuerdo, hay personas, lo digo sin ningún tipo de juicio, hay personas que esa orientación hacia el ser no se produce, que simplemente viven su vida y viven las experiencias cotidianas de una forma o de otra, pero esta vida le pasa y no tienen ese enfoque. Hay otras personas que tienen ese enfoque más intenso, menos intenso, en lo que podríamos denominar el giro de la cámara, que hace que en un momento determinado empieces a enfocar hacia la esencia y no te quedes en la apariencia, sin duda ninguna por las experiencias de la gente que nos rodea y por lo que nos han aportado los sabios y sabias que nos han precedido. Hay un elemento clave que son lo que San Juan de la Cruz denominaba las noches oscuras. Estas situaciones que se presentan en la vida, que te rompen los esquemas desde el dolor, desde el sufrimiento y te obligan a replantearte cosas. Ahí cuando el alma tiene un nivel de autoconsciencia ganado, esas experiencias no son casuales, sino que están ahí precisamente para reorientar la mirada. Puede ser que no se produzca, porque aquí no hay automatismo, no hay predeterminismo, pero desde luego esa es la finalidad de las noches oscuras. Cuando yo he compartido con tanta gente tiene la deferencia de compartir conmigo, esto es absolutamente mayoritario. También es verdad, y en mi caso en particular, también es verdad que, por ejemplo, ese giro paulatino que se produce en mi vida, volviendo a los intereses espirituales, concienciales que tenía de pequeño, no se produce por la noche oscura. En mi caso no me identifico con eso, lo entiendo perfectamente y vuelvo a repetir que por lo que conozco es claramente mayoritario. Pero yo pertenezco a otra forma de acercamiento, a otra forma de hacer el giro que está muy descrita. Hay por ahí una persona de gran espiritualidad, una de las primeras teósofas en el tramo final del siglo XIX, principio del XX, Mabel Collins, que tiene un librito que habla del éxito como camino en la autoconsciencia. Es obvio que cuando una persona en su vida tiene éxito, corre un riesgo enorme de ser subsumido y abducido por el éxito. Por el éxito me refiero a lo que es el mundo material, ¿no? Pero también es verdad que puede ser, y desde luego en mi caso, que en la medida en la que todos tus objetivos desde el punto de vista material se cumplen en todos los sentidos, pues te das cuenta de que sin embargo eso no te está aportando algo que tu corazón anhela y que no tiene que ver con nada de lo que esa vida te puede dar. Ya conoces esa vida, ya conoces lo que te puede aportar, lo mismo no te ha dado entre comillas todo, pero te ha dado suficiente como para saber de qué va la película, y dice, no, por aquí no va el camino. Eso también ayuda a hacer el giro. Sí, he escuchado una conferencia en esa dirección. Pero la cuestión está en que, sea por el éxito o sea por las crisis, porque hay muchas personas que les cuesta trabajo despertar de alguna manera y salir hacia la búsqueda de la esencia, aunque todo el mundo lo estamos haciendo, creo que no se puede diferenciar, ¿sabe?, ni etiquetar, pero sí es verdad que el ser humano está más o menos dormido en función de su inconsciencia, como muy bien plantea Emilio en su libro, por ejemplo, Conciencia, ¿no?, y otros autores, lógicamente, muchas personas, pero el reto que hace que eso se dificulte en nuestra vida
Yo creo, o los retos que vosotros veis. Yo creo que, desde mi perspectiva, el mayor reto es volver a encontrar esa inocencia de cuando éramos niños. Constantemente estamos absorbidos, identificados con la esfera mental. Nos identificamos con seres mentales y hemos aparcado el sentir, ese cuerpo emocional que teníamos cuando éramos niños. Y el objetivo, el propósito debe ser, como decía el Maestro Jesús, para entrar en el reino de los cielos tendrás que volver a ser un niño, recuperar esa perspicacia de la inocencia en nuestro funcionamiento mental, observar nuestra mente y no identificarnos con esos contenidos mentales. En cierto modo, observarlo desde la neutralidad. Estoy pensando, pero yo no sé lo que estoy pensando. De cierto modo, el objetivo es ese, de mantener al gran farsante, que es el ego, que siempre se le busca y no se le encuentra, y cuando no se le encuentra, siempre está, cuando no se le busca, siempre está ahí. El gran farsante es el Capitán Garfield. Qué interesante, utiliza la misma metáfora que me gustan a mí. Sí. No es ninguna casualidad que nos hayamos encontrado para este programa, además, porque nosotros no nos conocíamos antes, Antonio. Pues me encanta tu perspectiva, porque además encima coincidimos, ¿no? Y eso está muy bien en el diálogo, en este intercambio que significa Diálogo 7, que es ver los matices que nos diferencian, pero sobre todo las ideas que nos van uniendo, ¿no? Y en Diálogo 7 también eso nos preocupa un poco, o nos ocupa, que como le gusta decir a Juan Luna, dice, a mí no me preocupa, me decía hace un rato, a mí me preocupa, digo, vale, pues cómo trascender esa sociedad también que de alguna manera nos absorbe con el consumismo. O sea, que yo creo que también ahí, también por eso en parte nos perdemos, y también por las propias contradicciones de las tradiciones, ¿no? De las tradiciones supuestamente espirituales, que en su práctica no siempre han sido señeras a la hora de transmitir la espiritualidad, ¿no? Por ejemplo, a mí me desilusionó mucho la trayectoria, ¿no? De algunas iglesias y algunas instituciones que, bueno, se supone que nacen con Cristo Jesús o con otros personas, ¿no? Esos grandes maestros, y después el mundo es abducido o dominado, no sé qué pasa, ¿no? Me acuerdo el nombre de la rosa, por ejemplo, que es una gran obra desde mi punto de vista, tanto la novela como también la película, como se ve ese movimiento, ¿no? Esa dislocación de los egos, donde predomina la lucha frente al amor. Entonces, claro, es el miedo y el amor las dos fuerzas que nos mueven, quizás, en ese sentido. Entonces, cuando nos puede el miedo, parece que nuestro ser se aleja y nos agarramos al ego, ¿no? O a la superficialidad o a la supervivencia, ¿no? Cuando se apodera de nosotros el miedo. En cambio, cuando predomina nuestro amor, tanto por nosotros mismos como los demás, nos serenamos y entonces pues podemos tener calma, ¿no? Para podernos dedicar a algo más a entrar en nosotros mismos. Eso que acaba de decir, yo creo que es el gran reto, el amarnos incondicionalmente. Y no nos podemos amar incondicionalmente si no nos conocemos. Tenemos una imagen tan distorsionada de nosotros mismos que es imposible que nos amemos a través de esa imagen. Esa imagen es cuestión de deshacerla, hay que deshacer. Hemos creado un falso ser, nos identificamos con él y hay que deshacer. Y deshacer, claro, es lo que ha dicho Emilio al principio. Eso implica sumergirse en las oscuridades. Y cuando tú estás dispuesto a conocerte, la mente hace mucho ruido y la mayoría de la gente no está dispuesta a soportar ese ruido. Claro, la responsabilidad de no tomar conciencia, como en todo, somos muchas veces dados a buscarla afuera, en lugar de buscarla en nosotros mismos, sin ningún tipo de duda. La responsabilidad de la toma de conciencia es nuestra, y si no la tomamos es nuestra responsabilidad. Y lo habéis compartido, yo coincido absolutamente con lo que no hay que entender al respecto,
de que el problema que tenemos cada uno con nosotros mismos es que nos identificamos con algo, que a mí coloquialmente me gusta llamarlo el coche, que utilizamos para vivir la experiencia humana, pero que no somos nosotros, que somos realmente el conductor. Eso lo olvidamos, lo identificamos con el coche y a partir de ahí todo se hace enormemente complicado, trabajoso y sufriente. No obstante, es verdad que además de ese factor que es clave, que es el de uno mismo, también es verdad que cuando aquí aterrizamos en el modelo de sociedad que en particular ahora tenemos, por situarnos en el momento presente, es verdad que hay una sociedad que influye también para que estés identificándote con el coche. En un doble sentido. Por una parte, porque es una sociedad que te genera problemas que son ficticios, pero que tú entiendes que son problemas. Es una sociedad donde hay que ganarse la vida. Es una sociedad donde la estructura se ha montado de modo y manera que unos pocos acumulan los de todo y los que no pertenecemos a esa élite, que ni queremos pertenecer, por cierto, pues tenemos que buscarnos la vida, lo cual significa trabajo, normalmente disociado de nuestros dones y talentos, la actividad laboral, que eso es precisamente la definición de trabajo, si no, no sería trabajo. Tenemos que ganarnos la vida, tenemos que conseguir unos ingresos, y te vas metiendo en una dinámica donde tenemos que reconocer que hay un elemento de inseguridad, de incertidumbre, incluso de control, porque también son los mensajes continuos que aparecen en los medios de comunicación, desde la esfera institucional, los sistemas de creencias, ¿no?, que tienes en la familia, en la escuela, en los amigos. Todo eso diríamos que no sopla a favor, sino que te sopla para incluso que te afiancen más en esa identificación en lo que no eres. Y después hay otro elemento, que es el entretenimiento, que si ahora he hecho referencia a los vientos fríos, por así decir, pero que te meten en el lío, a los vientos no agradables, pero que te meten en el lío, ahora hago referencia a los vientos que son cálidos, a los vientos que son agradables, pero que te meten en el lío. Esta sociedad está montada de un modo y manera que puedes pasarte entretenido el día entero, la semana entera, los meses enteros y los años enteros, lo cual no significa la felicidad, pero sí el entretenimiento. Ahí está, aquí, haces esto, queda con esto, no sé qué. Las tecnologías, que son maravillosas por cierto, pero cosas distintas del uso que le demos, contribuyen a ese entretenimiento, a la superficialidad que lleva ese entretenimiento. Entonces yo diría que es un compendio, en primer lugar, la responsabilidad de cada uno, que es obvio, esa identificación que tú has hablado muy bien, Antonio, acerca de ella, con lo que realmente no somos, y después hay unos vientos, tanto fríos como cálidos, que también favorecen, ¿no?, a esa mirada, vamos a decirle, inconsciente sobre ti mismo y sobre la realidad. Y en este punto del programa, ¿os parece si nos adentramos ya? Porque toda esta problemática la estamos viviendo y quizás nuestros escuchantes, nuestros televidentes, las personas que nos acompañen, ¿no?, pues lo que quieren es pistas, porque les gustaría que les provocáramos reflexiones o otro tipo de entretenimiento, ¿no?, que le lleve más por frente a sí mismo. Entonces, escuchándote a ti, Emilio, un día te escuché hablar sobre la teosofía y hablabais de que la teosofía y otras corrientes de ese estilo planteaban que tanto la filosofía, la teología, pues eran caminos que si dialogaban entre sí podrían llevarnos a profundizar, ¿no?, en nuestro ser. Pero también hablamos de la ciencia, como que eran caminos que habían de encontrarse, ¿no? Parece que la teosofía va en la búsqueda de eso. Ahora yo hace poco íbamos a hacer un programa sobre educación, sobre la antroposofía, Steiner y su modelo educativo, otra persona que también busca esa línea, ¿no? Entonces, ¿qué caminos son los que para vosotros están evolucionando en el momento, más que ya en la antigüedad, ahora están evolucionando para que nos ayuden a encontrar pistas? Porque sabemos que hay muchos buscadores, que hay muchas buscadoras, y que estamos pendientes de esas pistas, ¿no?, por dónde ir, cómo acercarnos a ese conocimiento de nosotros mismos, ¿no?, y del ser, porque somos una unidad, ¿no? ¿Cuáles son los caminos? ¿Cómo veis ahora mismo los caminos posibles para llegar a ese conocimiento? Pues había un físico que decía que el problema de la filosofía y la ciencia había sido que había ido cada uno por su lado, ¿no? Que llegaba un momento en que le correspondía a la filosofía hacer las preguntas y a la ciencia responderles. Y yo creo que ahora, sobre todo con los últimos descubrimientos de física cuántica, se están dando a conocer las grandes respuestas de los grandes enigmas de qué es la materia y
nos estamos dando cuenta de que la materia no es un estado material, estamos hablando de que es un estado potencial, en el que existe potencialmente todas las posibilidades al mismo tiempo. Y es la mente la que selecciona y materializa esa posibilidad. La física cuántica, en el estudio de la materia, yo creo que ha dado con el ser, que es materia, ¿no? Esa conexión, ese cordón umbilical del universo que es el trazamiento cuántico. Y yo creo que el problema de la ciencia es la intención que se tenga de esos descubrimientos. Porque la ciencia se puede convertir en la nueva religión. Si la intención es el control, seguiremos sin conocer. La masa no conocerá, no tendrá acceso al conocimiento. Sí, porque se puede convertir en otra estructura, que aunque ha encontrado con pistas interesantes, pero puede acaparar esos conocimientos y también aprovecharse de ellos. Sí. La intención lo que le puede salvar, ¿no? Es muy importante lo que ha compartido Antonio, es muy importante. Por complementarlo, ¿no?, desde otra perspectiva. Hemos hablado del giro que se puede producir en la vida de las personas hacia ese enfoque que con el contenido del programa hemos denominado hacia el ser, hacia lo que realmente somos. Hemos compartido que ese enfoque, independientemente del nivel, el grado de autoconsciencia de cada alma, repercute en él vivencias en esta vida, tanto de noches oscuras como también incluso de éxito, pero que a la persona que lo está viviendo no le llena y le lleva a buscar cosas. Bien, situándome en este punto, como consejo muy práctico, a las personas que nos siguen, yo les aconsejaría que, en caso de que estén viviendo ahora mismo, en el momento presente, estén viviendo esa situación de dificultad, esa noche oscura o ese vacío, aunque esté, entre comillas, en un contexto que no se ha definido noche oscura, pero que están viviendo esas circunstancias, que son circunstancias que en cualquier caso son difíciles que se planteen en la vida. Yo lo que haría es que, frente a lo que la sociedad indica, que, hombre, pobrecito, hay que ver las cosas que pasan, yo lo que diría es enhorabuena, un profundo enhorabuena, felicidades, ¿no? Porque es la experiencia, oportunidad que está esperando tu alma, la que tu alma necesita para que comiences un camino nuevo. Y a partir de ahí, en lugar de hundirte, en lugar de entender de que es esa pérdida de referencia, donde el mundo se tambalea, donde tú no estás a gusto, donde parece que las paredes de tu mundo se están cayendo, en lugar de tener ningún tipo de miedo, todo lo contrario, toma conciencia de que ese es el factor de impulso, para que de verdad comience tu vida. No la vida asociada a lo que no eres, sino una vida que cada vez tenga más conciencia de lo que realmente eres. Toma eso como factor de impulso. La muerte de un ser querido, tómalo como factor de impulso. Una situación económica, laboral, tómalo como factor de impulso. Una ruptura de pareja, traumática, tómalo como factor de impulso. ¿Factor de impulso para qué? Pues mira, decía Einstein que un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provoca. Estamos también con un tema científico ahí como telón de fondo. Y esta es una afirmación que esta persona de tanta sabiduría tiene muchas aplicaciones, no solamente en el ámbito científico, sino en la vida. Muchas veces cuando vivimos conflictos, situaciones tumultuosas, turbulentas, perturbadoras, en el ámbito emocional, en el ámbito de nuestra mente concreta, nos liamos ahí, ¿no? Y se nos dice, no, porque un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó. ¿Eso qué es lo que nos quiere decir? Nos quiere decir que aprovechemos ese problema, entre comillas, viéndolo como una experiencia o oportunidad que ha aparecido en tu vida, no por casualidad, como factor de impulso. ¿Y qué significa un factor de impulso? A la persona que ha perdido, por ejemplo, cuyo ser querido ha fallecido, yo que es lo que comparto de corazón, aprovecha esta experiencia para que el dolor que tienes te lleve a preguntarte cosas que antes no te has preguntado. Porque lo mismo lleva toda tu vida en una situación lineal y ahora aparece la muerte. Como la muerte la escondemos, como si no existiera, pero la escondemos. Pero claro, ya te afecta directamente porque afecta a un ser querido. Bueno, pues eso, llévalo como factor de impulso para preguntarte, ¿hay vida más allá de la muerte? Para preguntarte cosas que antes no te preguntaba, para plantearte temas que antes no te planteaba,
para leer libros que antes no leías, para ver vídeos que antes no veías, para acercarte a programas que antes nunca te hubieras acercado, para acercarte a personas que antes no te hubieran. Utilízalo como factor de impulso. Esto, ya que antes tú mencionabas, Rafael, la teosofía, eso en el lenguaje teosófico se dice que ayuda, estas preguntas, cuando no te dejas caer por la duda pasiva, que te destroza, sino que la duda, que es maravillosa, pero tienes que transformarla en activa. Cuando te pones en marcha y empiezas a preguntarte de verdad y empiezas, entre comillas, a buscar, entonces empezamos a desplegar un componente de nuestro nivel mental que no es la mente concreta, que es muy útil, la pobre, para las cosas cotidianas, pero que no sirve para entender las cosas verdaderas de la vida. Empezamos a desarrollar ese nivel mental superior que nos abre puertas que son absolutamente nuevas, nos posibilitan acceder a una sabiduría que no tiene que ver con el conocimiento, sino que viene de otra parte, y no sabemos muy bien decir ni siquiera de dónde viene. Empieza a saber cosas sin saber por qué las sabes, empieza a comprender temas sin saber muy bien por lo que lo comprendes. Cosas que antes tenías como creencia o querías tener como creencia se transforman en experiencia. Y claro, ese nivel de la mente, y termino, ese nivel de la mente, ese nivel superior que podemos expandir, desarrollar cuando utilizamos las circunstancias aparentemente adversas de la vida como factor de impulso, ese desarrollo de la mente abstracta, del nivel superior de la mente, es lo que está en el trasfondo de la filosofía, de la ciencia y de la espiritualidad. Porque ¿qué un filósofo, un científico, una persona espiritual de cualquier cultura que ha hecho? Preguntarse y no dejarse hundir en la duda pasiva, sino transformarla en activa. De ahí que sea muy importante darnos cuenta de que ciencia, espiritualidad y filosofía tienen un mismo trasfondo y algún día la humanidad hará una síntesis. Indudablemente, como las dos intervenciones han sido magníficas, me habéis animado a seguir un poquito más en este programa, y seguro que las personas que nos están siguiendo, pues le estamos dando, pues al menos como tú estás planteando muy bien, cuestiones para reflexionar. Y en ese sentido, yo también, después de haber leído por ejemplo tu libro Buscadores y otros libros de Cartol y de otros autores, pues como Un Mundo Nuevo Ahora, a veces he pensado o he reflexionado sobre quizás cuando nos convertimos en buscadores o en buscadoras, ¿no creéis que a veces huimos de nosotros mismos, de nuestros problemas, entre comillas, para no sentir? Por lo menos esa ha sido mi experiencia. O sea, los que somos un poco más mentales, ¿no?, tendemos a huir para no vivir las emociones negativas, que llamamos negativas. Mi experiencia con las personas que son más emocionales es al revés, se refugian más en sentimientos, y para no tener que plantearse esas preguntas, en definitiva nos hacemos trampas sin darnos cuenta, y a veces también salimos corriendo. Últimamente no sería tan bueno pararse a meditar y a sentir qué te está pasando y vivenciar esas preguntas, ¿sabes? Y por otro lado también a veces huimos de soluciones sencillas, de un fisioterapeuta o de un psicólogo o una psicóloga, y nos vamos rápidamente a iluminarnos, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que el conocer bien lo que nos está ocurriendo, el ser capaz de sentirlo y de después poder analizarlo, es un proceso, ¿verdad?, para poder pasar de lo pasivo, de esa noche del alma, a la acción que nos puede llevar al éxito, como el caso de Emilio, por ejemplo, que él no ha tenido que pasar por la noche, pero sí ha vivido el camino del éxito y lo está viviendo. Lo ha pasado en otras vidas. Sí, pero la cuestión está en que tenemos que quizás encontrar el modo personal, ¿verdad?, para afrontar y conocernos, hacer un buen análisis y ya por último escuchar. Yo me negaba mucho a escuchar la vida. Me llegaban mensajes y yo, no, lo tengo que encontrar por mí mismo. Y también he conocido personas que dicen, no hacen falta maestros, no sé qué, ¿sabes? Como cierto miedo a escuchar la vida. Y yo al revés, yo cuando he escuchado a Emilio, o cuando he escuchado mis propios sentimientos, cuando me he dejado llevar por mi intuición, me ha llevado un libro, me ha llevado a mí en vez de llevar el libro, es cuando he encontrado mejores respuestas. Sí, o sea, cuando he escuchado la vida, ¿sabes? Y un maestro me decía que tenemos dos orejas y una sola boca, y que quizás si escucháramos más y miráramos más hacia nosotros mismos, pero también hacia afuera, sería más fácil encontrar el camino, ¿no? No sé, vosotros creo que lo que ha dicho
dicho Emilio es muy importante, el hecho de cambiar la perspectiva de cuando tenemos problemas, transformarlo, transmutarlo en oportunidad de cambio. El problema es el arraigo que tenemos todos a la zona mal llamada de confort, porque no es zona de confort, es zona en la que el sufrimiento es soportable. Es la zona donde nos mantiene nuestro ego, porque el ego no quiere hurgar en la profundidad. Si hurgáramos en la profundidad nos daremos cuenta de que es falso. Y el ego es una entidad que nosotros mantenemos viva, le hemos cedido nuestro poder. Y yo pienso que es muy importante salir de esa zona de confort, porque estar en esa zona de confort supone una resistencia brutal a todo lo que nos viene. Y como dice Emilio, nos van a venir muchas oportunidades. Y muchas de esas oportunidades nos van a elevar el estado de conciencia. Y precisamente estamos colapsando esas oportunidades. Hay que salir de la zona de confort, sí o sí. Y para encontrar esa valentía, que tú siempre yo miro en ti, por ejemplo, también a ti te conozco menos, pero veo que tú tienes cosas bastante claras, que tú estás practicando esa valentía. ¿A ti qué te está sirviendo, qué te ha servido, ¿no? La teosofía, la ciencia, la filosofía, ¿qué caminos has seguido tú? En mi caso no tiene que ver con ninguna con teosofía ni con nada, porque eso ha llegado en mi vida mucho después. Sí, era para poner un ejemplo. Yo recuerdo una conversación con esa persona tan absolutamente consciente, que ha sido hasta que recientemente desencarnó, hace un par de meses aproximadamente, que ha sido Ignacio Arnau de Rojas Marcos. Cuando yo empecé a reenfocar mi vida a partir del año 2000, paulatinamente, y en el año 2005, que publiqué mi primer libro sobre este tipo de asuntos, los códigos ocultos, fue por aquella época, 2004, 2005, que conocí a Ignacio. Y recuerdo una charla en su casa donde me decía Ignacio, dice: mira, Emilio, yo te animo a que sigas por el sendero que te has metido, te animo. Y cuenta conmigo para lo que haga falta. Pero ten en cuenta una cosa. Si ahora mismo, desde tu mente concreta, ¿no? Desde tu nivel mental que la psicología llama inferior, la mente concreta, supieras lo que te va a pasar porque andas por este camino, lo mismo tendrías dudas. Porque sí quiero que sepas es que este camino va a desestructurar tu vida. Y que lo que ahora para ti son elementos de referencia claros, diáfanos, se van a ir cayendo. Lo vas a tirar tú mismo, no es que nadie los tire por ti, se van a caer ellos mismos. Y bueno, la ciencia nos dice que lo observado depende del observador, ¿no? El observador va modificando su estado de conciencia y la propia realidad, y claro, eso hace que haya cosas que a lo mejor en tu vida ahora tienen importancia y van a acabarse. Claro, él no era divino, ni mucho menos, era una persona consciente. En los años que han acontecido desde entonces, los 12, 13, 14 años que han pasado, yo esto quizás lo he vivido mejor porque Ignacio me lo dejó muy claro desde el principio, pero lo he ido comprobando paso a paso, paso a paso. Ahora esto, ahora aquello, ahora esto, ahora aquello. Yo a veces lo he denominado soltar, pero es que ni siquiera es soltar, porque es la propia vida, ¿no? La que obviamente reconfigurada desde ti empieza es que viene, es que como fruto natural empiezan a desaparecer un montón de cosas. Y desde luego, Rafael, lo que es muy importante cuando hablamos de un enfoque hacia el ser, esto no es buscar fuera, esto no es buscar fuera. Si buscas fuera, estás en la dinámica de la no consciencia, estás en la dinámica a la que te impulsa el aferramiento a tu falso yo, el aferramiento a tu personalidad, el aferramiento a tu ego y el aferramiento a todos los mensajes y sistemas de creencias que te da la sociedad desde la inconsciencia, ¿no? Que busca fuera, no, esta búsqueda tiene que ser dentro. Yo siempre recuerdo, siempre que tengo ocasión, las palabras esas de San Agustín de Hipona, que cuando ya por fin, ¿no? Ya se ha dado cuenta, ya ha tomado conciencia, dice aquello: y aquí que vos estabais dentro de mí y yo de mí mismo estaba fuera, y por de fuera yo os buscaba, estabais conmigo y yo no estaba con vos. Ese es el punto. Claro, todas las ciencias del ser, tanto la filosofía, la física cuántica, la vieja filosofía, coinciden en eso, ¿no? En que tenemos que buscar nuestra alma, dicen uno, pero cada uno llama de una manera,
Lo que sí existen son distintos métodos o caminos. Lo ideal sería que cada uno pudiera construir el propio, y de hecho todo el mundo lo está construyendo, mal que nos pese, ¿no? Si me permite una puntualización, Rafael. Sí, claro. Porque no quiero que, por lo que acabo de compartir, transmitir una idea que no se ajusta a lo real. Cuando se trata de buscar dentro, tal como yo lo percibo, no es que le estés dando vuelta toda tu vida a los problemas del coche. Claro, claro. O sea, tu coche tiene problemas emocionales, tiene problemas de pensamiento mental. Está bien, por supuesto, conocerlo, faltaría más. Y está bien, en la medida de lo posible, intentar equilibrarlo y armonizarlo, porque es necesario, ¿no? para que tú mismo estés en condiciones de avanzar por ese sendero. Pero tampoco te obsesiones, Claro, porque hay algunas personas, hay algunas escuelas en estos momentos donde lo que yo percibo es que, hombre, llevan una obsesión hasta el punto de que estás todo el día pendiente de que no sé qué emocional, que si no sé qué, que si descodifica, bla, 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 y no paras. Oye, da un paso para adelante, ¿no? Para mí, por tanto, la aportación de Einstein que antes comentaba es muy importante. Por favor, avanza, conócete, reflexiona, armoniza tu mundo emocional, armoniza tu mundo mental, pero no te quedes ahí, avanza. Claro, claro. En eso estamos absolutamente de acuerdo. De ahí el interés que tenemos en Diálogo 7 de intercambiar propuestas para avanzar, para ir más allá. Por eso hemos conectado con gente que lo hace caminando desde la perspectiva de las religiones, que es un camino como otro cualquiera, más antiguo, más tradicional. También nos hemos acercado a filósofos y filósofas que reflexionan sobre la vida, no tanto sobre sus propios problemas, sino sobre sus retos, y construyen sus proyectos de vida en torno a estar conectados con su propia alma, ¿no? En ese sentido al que nos referíamos, ¿no? Sí. Entonces, para enlazar un poco con el próximo, uno de los próximos programas que estamos preparando, que es un poco dialogar sobre la ciencia, ¿qué papel creéis que ya está jugando? Tú has hablado de Einstein, tú has hablado algo también de física. ¿Qué le podemos plantear desde aquí a los científicos y a las científicas que pueden aportarnos? Porque hay un anhelo, ¿no?, que alguna vez te he escuchado a ti, por ejemplo, en el sentido de que los físicos cuánticos están tocando, o sea, el conocimiento más profundo también, y están coincidiendo, por lo menos algunos físicos y algunas físicas, ¿no?, están coincidiendo con creencias, o más allá, con los principios clásicos de los sabios y de las sabias, ¿no? Entonces, ese encuentro, ese diálogo entre la ciencia y los demás sería muy deseable, ¿no? Nosotros lo estamos promoviendo desde Diálogo 7 desde lo que podemos hacer, que es hacer programas con ellos, pero no nos está haciendo demasiado fácil. No sé, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Qué podrían aportar? Yo creo que es necesario un curso de conciencia a nivel de los científicos, en el sentido de que ese conocimiento no es privativo de unos cuantos, sino ese conocimiento le pertenece a la humanidad, porque todos estamos metidos en eso. Pero yo insisto, el problema que yo veo de la ciencia, que tecnológicamente está a unos niveles inimaginables hace unas décadas, el problema es la intención, y el control está ahí de fondo, porque las grandes potencias están obsesionadas con el superordenador cuántico, y el superordenador cuántico es la tendencia a controlar a la humanidad. A ver quién es el primero que tiene ese superordenador cuántico y puede otorgar la primacía a nivel de control y de acceso a la información. En ese sentido, lo suyo sería que la ciencia se humanizara, de que en el fondo todos buscamos lo mismo. En el fondo buscamos, además, un escenario en el que cada uno tiene que descubrir que es posible ser feliz aquí. Porque hemos venido aquí a experimentar la felicidad, pero hemos escogido el camino del sufrimiento. Algunos, ¿no? La mayoría. Yeah. Y esa es la dinámica que yo creo que debería tomar, extender ese conocimiento a la humanidad. En ese sentido, tú estás también interesado, ¿no? Tú formas grupos para reflexionar sobre la cosmología. Sin duda. Yo diría que la ciencia, la humanidad en general, esto se plasma también en la ciencia, pero vamos a ceñirlo a la ciencia, que es lo que estamos hablando,
nos estamos acercando, si es que no estamos ya, en un cruce de camino. Y ese cruce de camino nos vamos a tener que decantar. Somos muy dados al autoengaño, somos muy dados a vernos de una forma que no somos. Yo creo que estamos aproximando a un momento en el desenvolvimiento del aquí y ahora donde tenemos que tomar parte, donde hay que decir voy a sacar lo mejor de mí o no, o voy a acomodarme a las circunstancias y voy a intentar vivir como pueda, acomodándome a las circunstancias, aunque eso no tenga que ver con lo mejor de mí, sino incluso a lo mejor con lo peor de mí, ¿no? La ciencia se ha revolucionado así de una forma extraordinaria. De los ámbitos que podemos contemplar en la evolución de la humanidad en las últimas décadas, desde luego desde el arranque del siglo XX, de finales del XIX, con de Malvern, la teoría de la relatividad de Einstein, todo lo que vino después con Planck, etcétera, etcétera, hasta llegar al momento actual. Es una revolución, es un terremoto superficial y de fondo conceptual y de fondo bestial. Y yo creo que ahora mismo la ciencia está ante una disyuntiva. He abierto puertas por las que empiezo a entrar que eran inimaginables hace no mucho tiempo. El quid de la cuestión es, para entrar en esas puertas y para avanzar por esas puertas, ¿qué camino voy a seguir? ¿Mantengo los sistemas de creencia, yo diría que previos a la revolución? O, aunque sea como hipótesis, ya que estamos hablando de ciencia, empiezo como hipótesis a barajar otras visiones, que no digo que sean las reales, pero son hipótesis de trabajo, a ver si me ayudan a avanzar científicamente. Y yo estoy comprobando hoy, por la lectura que hago, por la atención que tengo a ese tema, que hay científicos que como hipótesis, algunos como tesis, pero otros simplemente como hipótesis, empiezan a plantear, bueno, vamos a avanzar por aquí con la hipótesis de que la consciencia, por ejemplo, existe, y que la consciencia es un intangible que tiene que ver más con una esencia que no contemplamos que con la apariencia que contemplamos. Y a partir de ahí empiezan a elaborar una serie de propuestas y una serie de visiones, de percepciones de la realidad que le ayudan a avanzar científicamente. Hay, sin embargo, otros científicos que todavía están con las vestiduras de antes. Y claro, esos científicos yo diría que lo están pasando incluso mal, porque se están encontrando que esos sistemas de creencia no valen para las puertas que la propia ciencia ha abierto, ¿no? Y intentan darle unas explicaciones, pero es que no caben, es como meter el pie en un zapato que se te ha quedado pequeño, ¿no? Entonces es un momento precioso, yo creo que es un momento precioso para la ciencia y en general para la humanidad. Pues ha sido un placer haber tenido el Diálogo 7. Si queréis añadir algo más, lo que hemos estado hablando, alguna conclusión, a modo de conclusión o de saludo a nuestros escuchantes, a nuestras personas que nos siguen. Yo quería solamente hacer un apunte. Eso que ha dicho Benito me parece muy importante a la dinámica que estamos llegando a un punto crucial. Y debemos ser muy conscientes de que nuestro verdadero poder está en elegir qué camino queremos tomar. El camino que nos lleve hacia nuestro ser, o ese camino que nos lleve y nos sumerja en el camino del sufrimiento. Nada más y nada menos que Antonio Valle nos invita a tomar acción y a tomar sobre todo decisión, ¿no? A ver hacia dónde enfocamos nuestra cámara, nuestro timón del barco, ¿no? Sí, además, también como última, pero es que voy a coger el guante que ha lanzado Antonio, me parece precioso, que esa elección, lo que, sin ser adivino, que no lo soy, lo que sí puedo afirmar con rotundidad, por las aportaciones de muchos sabios y sabias, es que obviamente cada uno es libre de sacar lo mejor de sí mismo, lo cual significa mirar hacia su ser, o intentar sobrevivir en medio del follón, sacando incluso lo peor de ellos mismos con tal de sobrevivir. Esa es una elección que cada ser humano tiene que hacer en conciencia, y la vamos a hacer, seamos conscientes, como la estamos haciendo ya, seamos conscientes o no seamos conscientes. A partir de ahí, hoy día hay cantidad de series de televisión, de películas que nos hablan de una sociedad venidera, muchas veces distópica, tumultuosa, con muchos problemas. En muchas de esas series y de esas películas, lo que se nos muestra es precisamente esta decantación. Ante esas circunstancias hay personas que sacan lo peor de ellas y personas que sacan lo mejor de ellas.
Curiosamente, lo que nos han dicho sabios y sabias coinciden con la mayoría de esas películas. Las personas que sacan lo peor de ellas, aunque aparentemente triunfen en la vida, entre comillas, o estén en una posición de supremacía, lo pasan fatal. Porque ahí nada más que hay luchas, ahí nada más que hay conflictos, egoísmo, egocentrismo, envidia. Es un mundo que es extremadamente duro y sufriente. En cambio, las personas que sacan lo mejor de ellas mismas, aunque sea en un contexto aparentemente más desvalido, más inferior, sin embargo, tejen entre ellas una red de fraternidad, unas redes de amor, unas redes de apoyo, unas redes de compasión, que hacen que sí hay una vida que, entre comillas, podemos decir que es consciente y que es feliz. Hay una serie que es El cuento de la criada, donde, aunque quizás el guionista no se haya planteado nunca lo que yo acabo de comentar, es perfecto, es ejemplar a este respecto, porque la élite, por decirlo de alguna forma, sufre enormemente y los sufridores, entre comillas, establecen una dinámica de vida de amor que es digna de admirar. Despiertan de alguna manera lo mejor de ellos mismos. Sí, lo que tú planteabas, ¿no? Antes, buscar tu mejor versión, ¿no? Sí. Buscar tu mejor versión. Bueno, pues busquemos nuestra mejor versión siguiendo el ejemplo de personas como Emilio Querillo, de Antonio Valle, de Armando, que está detrás de la cámara, y el técnico Pedro de Radiópolis, que también nos ayuda a ponernos en el punto, de Elizabeth Méndez, que produce Diálogo 7, de la luz que nos trae a este estudio una amiga que está abanicándose y dando su aire desde allí. Y desearos eso, ¿no? Que hay muchas opciones para nuestro ocio y también para nuestro negocio, y en ese sentido, cada uno libremente dispongámonos a respirar, a relajarnos, que quizá también es un poder que tenemos para poder tomar las mejores decisiones en los momentos que estamos viviendo. Yo saludo a la iniciativa de Emilio sobre el tema de la sociedad distópica que ha lanzado, porque me parece muy interesante ese tema. Me gustaría pues, estar ahí siguiéndolo, porque me parece muy interesante un proyecto, ¿no?, que has hecho de... Sí, se llama, bueno, pues no lo he hecho yo, pero bueno, lo dirijo yo, que es un proyecto que se llama Consciencia y Sociedad Distópica. La sociedad distópica es la sociedad cada vez más tumultuosa en la que parece ser que nos precipitamos, y la conciencia es vivir esos momentos con conciencia. ¿Y eso es un proyecto de 3 años? ¿Cómo podemos participar en él, las personas que nos interesen? Bueno, ahora mismo lo que se está pidiendo es que cualquier persona que esté interesada por el tema, además de seguirlo, el seguimiento se puede hacer por unas entradas que se publican en el blog que gestiono, en El Cielo en la Tierra, todos los lunes. Pero en paralelo, porque claro, esto de lunes a lunes, cuando llevemos meses y meses, porque el proyecto de esos 3 años vista, efectivamente, es un lío, ¿no? Es decir, bueno, ahora tengo que estar paseándome por el blog los lunes. Entonces estamos ahora mismo construyendo una web donde todos esos textos, entre comillas, van a estar ordenados, tanto por autor como por temática, aunque el telón de fondo sea el que he comentado, y nuestro objetivo es recoger las aportaciones de personas, dicho entre comillas, de reconocido prestigio, que en el ámbito de pues, la antropología, las artes, la ciencia, la medicina, la economía, la filosofía, la sociología, etcétera, etcétera, la psicología, están haciendo aportaciones para entender el tipo de sociedad en la que estamos entrando y el cómo vivirlo con conciencia. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo a las personas que estén interesadas son aportación, es decir, mira, pues ha llegado a mí esta entrevista, ha llegado a mí este libro, incluso si alguna persona considera que ella misma per se tiene alguna aportación. Claro. Y hay un correo electrónico que es sociedad.distópica.nrr, sociedad.distópica.nrr@gmail.com. Y a través del blog, que cuando lo pongamos en marcha a principios de octubre será muy fácil de localizar en internet, porque yo creo que con esto de sociedad distópica no tiene que haber muchas entradas en muchos sitios donde aparezcan en los buscadores. Bueno, muchas gracias. Tú que eres un gran lector también, que nos consta, ¿querías recomendarnos algún texto o alguna idea? ¿Algún libro? Pues, que te haya gustado últimamente. Estoy con un libro, pero vaya, no me lo he leído, estoy intentando digerir lo que es Poder contra Fuerza, del doctor David Hawkins. Y estoy otro. Bueno, pues ya sabéis, también vamos a dar pistas concretas, no solo hablar en general. Así que muchísimas gracias por habernos seguido y acompañado. Hasta un próximo encuentro desde Diálogo 7. Un abrazo de Rafael.